Mateo capítulo 25, versículo 1 al 4, y dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas y saliendo a recibir al esposo, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Quiero que entiendas en esta noche, Dios está hablando de 5 vírgenes. ¿Qué representan las 5 vírgenes? La palabra virgen o el contexto bíblico virgen significa una persona sin mancha, una persona pura, una persona santa. Y aquí vemos ese tipo de personas. Dios está hablando a su iglesia en estos momentos. Y con estas palabras. ¿Qué tipo de personas hay en la iglesia? ¿Qué tipo de vírgenes hay en la iglesia? ¿Quiénes son? Recuerde que 5 son prudentes y 5 insensatas. Estuve orando anoche hasta pasado de la 1 de la mañana en la presencia de Dios y meditando en su palabra, y Dios me dijo: todas estas vírgenes son gente que han creído un día en Jesús. Y Él por su gracia y con su sangre lavó todos sus pecados. Por eso le llama vírgenes, porque está sin mancha, porque está sin pecado. Pero aún me dijo, dentro de esas 10, ¿quiénes son las prudentes? ¿Sabe quiénes son las prudentes? Las prudentes son gente que están llenas del Espíritu Santo. Te voy a explicar de qué manera tú te puedes llenar del Espíritu Santo. Y 5 son insensatas. Y me dijo, las insensatas son gente, escúchame atentamente lo que te quiero decir, eso es lo más importante. Gente insensata son personas que recibieron un día a Jesús, que creyeron que Dios es real, que murió y resucitó, y se contentaron solamente con eso. Y aún dicen que son hijos de Dios, pero nunca conocieron a Dios. Entiéndeme bien lo que te estoy diciendo, no conocieron a Dios. ¿Por qué? Porque simplemente se conformaron con ser hijos. Nunca lo buscaron. Entiéndame bien. La Biblia dice en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero hay gente dentro de la misma iglesia, por eso tuve que hablar en esta mañana con todo el liderazgo de este ministerio, y aún ayer hablé con todos los efesios, sea pastores, ministros, ancianos, que traten de conectarse con las enseñanzas, porque quiero que entiendas. Tú, cuando recibiste a Jesús, tú pasaste a ser esa virgen, a ser esa novia que habla de las Escrituras. Pero quiero que entiendas, hay todos 2 tipos de novias y 2 tipos de vírgenes. Lavado con la sangre, sí, porque Cristo no puede mentir. Él, en el momento que tú le recibiste, Él te lavó con su sangre. Pero el deseo de Dios no es solamente que te quedes allí. El deseo de Dios es que tú lo busques. El deseo de Dios es que tú des frutos de arrepentimiento. El deseo de Dios, escúcheme bien, es que des frutos de justicia para su reino. Eso te lo voy a enseñar continuamente. Pero en este momento te voy a enfatizar lo que es una insensata. Una virgen insensata, o un creyente insensato, o una persona insensata, se contenta con ser hijo de Dios, habla que es hijo de Dios, pero nunca busca a Dios. Y quiero decirte en este día que Dios es real. Es verdad que pasó por la cruz, es verdad que lo pusieron en el sepulcro, pero que al tercer día Él resucitó y está vivo. Y el deseo de Dios para que te conviertas en una virgen prudente tiene que estar lleno de su presencia. Y el resultado de estar lleno de su presencia es cuando tú lo buscas con todo tu corazón. Pero ¿qué ha hecho la insensata? La insensata se ha conformado, va de vez en cuando a la iglesia, está en alguna casa de paz, pero nunca llegó a tener una intimidad con Dios. Si tú nunca tuviste una intimidad con Dios,
¿Sabe qué dice el Señor? Yo nunca te conocí. Cuando en la Escritura dice el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿sabe qué te está diciendo? Yo nunca te conocí. Y no es que Dios no te haya seleccionado, no es que Dios no te haya llamado, sino que nuestra negligencia ha hecho que nos volvamos insensatos. Y creemos que solamente con recibir a Jesús vamos a poder ser arrebatados, porque todas estas señales que está marcando nos están hablando que la venida del Señor por segunda vez está a las puertas y que en cualquier momento se va a dar. Pero si tú no estás preparado, te va a acontecer con lo mismo. ¿Qué le pasó a estas vírgenes? 5 estaban llenas de aceite y 5 no tenían aceite. ¿Qué representa el aceite? El aceite representa la unción de Dios, lleno de Dios. Ahora la pregunta es cómo te llenas de Dios. Voy a darlo a pequeños rasgos. La manera de llenarse de Dios, quiero que me entiendas, es cuando tú vives en su presencia cada mañana, entiendes que Dios es tu Padre y que necesitas honrarlo porque le plació a Él un día llamarte, escogerte. Y eso también lo dice la Escritura, ahora te lo vas a ver. Pero lo que busca Dios es que tú tengas amistad con Él. Intimidad es amistad con Dios. Y si tú tuvieras esa intimidad o esa amistad con Dios, estarías lleno de frutos. Porque quiero que me entiendas. Y ahora vas a discernir. Una persona insensata no da frutos. Una persona insensata se conforma. Escúcheme atentamente lo que te quiero decir. Con ser hijo de Dios, cree en Dios, ora, lee su palabra y ahí se conforma. Pero una persona que tiene aceite, una persona prudente, son personas que dan frutos. Y hay 2 tipos de frutos, quiero hablarte en esta mañana. Escúcheme atentamente. Hay frutos de uno mismo, del cambio de tu vida, ya no eres el mismo. Voy a llevarte a la Escritura, mira lo que dice la palabra de Dios. Pero antes quiero llevarte a algunos versículos, gloria a Jesús, que no te dejan ser la persona prudente. En otras palabras, no te dejan ser lleno de Dios y no te dejan llenarte de aceite. Primero, lo que te estorba. Voy a llevarte. Vamos al libro de Apocalipsis, repito nomás. Apocalipsis 21:8, mira lo que dice. Mira lo que dice Apocalipsis 21:8, anota ahí para que luego después lo puedas leer. Yo ahora te voy a leer. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes y los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Por qué te leo esto? Porque estas cosas estorban. Te estoy leyendo ahora las cosas que estorban. Para que tú tengas una relación con Dios. Para que tú tengas una intimidad con Dios. Para que tú seas la novia de Jesucristo. La que está preparada que cuando Él venga en las nubes toque la trompeta y tú te puedes ir al cielo. Si esto no hay si tú estás practicando estas cosas, eso te va a estorbar. Y míralo como empieza diciendo. Dice, pero los cobardes. ¿Quién es un cobarde? Un cobarde es una persona que un día recibió al Señor. Y luego las cosas del mundo. Luego el pecado mismo lo sedujo y volvió a caer. Es un cobarde. Un cobarde es una persona que no se esfuerza. Jesús dijo bien claro, el reino de los cielos es semejante. ¿A qué? Al camino ancho y al camino angosto. Hay un camino ancho donde camina fácilmente, no te esfuerza para nada. Y hay un camino angosto donde tienes que esforzarte para poder entrar con Él. Entonces, ¿quién es un cobarde? Un cobarde es una persona que no se esfuerza. Una persona que no está decidida a creer a Dios. Una persona que no lucha en oración. Una persona que no está, ¿qué te puede decir? Vigilante.
Y se humilla en la presencia de Dios, dice, Señor, he conocido tu nombre, sé que tú eres Dios, sé que tú eres el que me has dado vida eterna, sé que tú eres el que me sana, sé que tú eres el que me bendices, y por eso estoy vivo, Señor, y nada me va a apartar de ti. Un cobarde eso no puede ser. Un cobarde en el primer problema, en la primera circunstancia, en la primera prueba se rinde. Ese es un cobarde. Y la Biblia dice, mira lo que dice, ningún cobarde entrará en el reino de los cielos. ¿Quién es un incrédulo? Mira, los cobardes, los incrédulos. Incrédulo no es el que está afuera, hijo. Incrédulo no es el que está afuera, el que no cree en Dios. Los incrédulos están dentro de la misma iglesia, que conocen que Dios es real y saben que Jesús murió en la cruz de Calvario y su palabra dice que por sus llagas ya tú eres sanado. ¿Cómo es posible, quiero que me entiendas en esta tarde, que permita que el coronavirus te ataque? Si la palabra de Dios dice que Él ya llevó toda enfermedad de tu cuerpo. En el libro Gloria a Jesús de Éxodo capítulo 15, 26 dice, si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios y andares rectamente sus caminos, dice, ninguna enfermedad de las que voy a enviar al mundo te alcanzará a ti o te vendrá a ti, dice el Señor, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Sabes quién es un incrédulo? Aquel que no puede creer que eso es verdad. Soy un hombre de 67 años, próximos a cumplir 68. Le creo a Dios y pase lo que pase en esta tierra, a mí el mal no me alcanzará, porque Dios no puede mentir. Porque yo cuando leo la palabra o escucho mensajes, específicamente de mi padre espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado, yo creo en las promesas de Dios. Dios es real. Dios es un Dios de pactos. Y Él ha dicho, en un pacto hay dos personas, y Él ha dicho, si escuchar, o sea, escuchar es creer en la palabra. Escuchar es decirle al Señor, es verdad lo que tú dices, yo voy a creer. Eso te libra. Tú que me estás escuchando y eres testigo de tanta gente que está muriendo. Quiero que en esta tarde Dios te hable a tu espíritu. Y la Biblia dice escuchar la voz de Dios. En otras palabras, es si creyeres en lo que Dios dice. Aún servirías de testimonio, aún servirías para ayudar a la gente. ¿Qué hace? Yo te pregunto en esta tarde, ¿qué haces lamentándote por la gente que muere? ¿O es que eres un cobarde? Porque si entenderías que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, tiene poder. Recuerda cuando Marta y María le dijeron por su hermano, Señor, si no te hubieses demorado en llegar, mi hermano no hubiese muerto. ¿Y sabe qué le contestó el Señor? Le dijo, esto no es para muerte. O sea, simplemente dijo, yo me retrasé y no llegué antes, porque llegó después de 3 días. Para que vean la gloria de Dios. Y se acercó a la tumba. Y cuando se acercó a la tumba dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Y sabe qué pasó con Lázaro? Se levantó en la tumba y comenzó a caminar. Ese mismo Dios es el que está ahora contigo. Ese mismo Dios es el que quiero que aprendas a creer que eso es verdad, que está contigo y que está conmigo. Para que cuando veas una necesidad, tú vayas en ese mismo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, y le digas a ese espíritu, a ese COVID en el nombre de Jesús, te ordeno que suelte a esta persona y te echo fuera en el nombre de Jesús. Porque quiero que entiendas, son tiempos donde tiene que haber una diferencia en el que cree. Por eso dice que en el reino de los cielos no ingresará ningún incrédulo, porque estamos en tiempos donde tenemos que creer que lo que Dios dice es verdad. Y cuando tú crees que es verdad, tú estás apto para irte con el Señor. Cuando tú crees que lo que Dios dice es verdad, estará protegido tu vida, estará protegida tu familia, estará protegida tu descendencia, estará protegido tus amigos. Por eso tú, con esa convicción y esa certeza, le presentarás a Jesús como una alternativa. La única solución para este virus, o la única solución para esta pandemia, o la única solución para esta peste o estas plagas que está en nuestra nación, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Para eso Dios te llamó en este tiempo. Quiero que me entiendas y abre tu corazón en esta tarde. Dios no te llamó hace 100 años, menos 200 años. Dios te llamó para ahora.
Y si estás con vida, quiero que entiendas, es porque Él te conoció y te separó para este tiempo, para que lo que te estoy enseñando, si escuchares atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y creyeres, tú serías un instrumento de bendición para ayudar a mucha gente que no conoce al Señor. Dios va a usar tus manos, Dios va a usar tu boca, Dios te va a usar a ti. Por eso es tiempo que tenemos que separar entre la paja y el trigo, entre el que sirve a Dios y el que cree a Dios y el que no puede creer. Por eso estas cosas que te acabo de leer, lo que dice, gloria a Jesús, el libro de Apocalipsis, estorban en tu vida. Y una de ellas, te vuelvo a repetir, lo que estorba son ser cobarde, ser incrédulo, ser abominable, homicida. ¿Quién es un homicida? Una persona que odia a su hermano. Dice la Biblia, aquel que odia a su hermano es un homicida. Así que tienes que perdonar. Dios te llamó a perdonar para que la presencia de Dios habite en tu alma y en tu corazón. Gloria a Jesús. Los fornicarios. ¿Quién es un fornicario? Personas que simplemente conviven o se acuestan con mujeres sin ser casados. Es un fornicario. La gente a veces piensa cuando le hablan de pecado y dicen, para la gente el único pecado es haber matado. Y yo, no, yo estoy bien. Yo no he hecho mal a nadie, yo no he matado a nadie, así que yo no soy un pecador. Pero sin embargo convive. Sin embargo, perdóname la palabra. Estás haciendo cosas incorrectas con tus conocidas, con tus amigas, con tus amigos. ¿Cómo no quieres que venga la ira de Dios sobre tu vida? Si la Biblia dice bien claro que esta es abominación delante de Dios, y por estas causas, por estas consecuencias viene la ira de Dios sobre tu vida. Porque en los planes de Dios está que cada hombre tenga su propia esposa. En los planes de Dios está que cada mujer tenga su propio esposo en santidad y en pureza, y que los hijos nazcan de eso, dentro de ese contexto. Otra cosa, la hechicería. Si tú estás creyendo en afiches, tú estás creyendo en fetiches, estás creyendo en brujos, estás creyendo en hechiceros, tú eres abominable en la presencia de Dios. Dios odia. Dice Dios, los tales no entrarán en el reino de los cielos. Escúchame bien. ¿Qué otra cosa se estorban? Gálatas, vamos a Gálatas. Mira lo que dice ahí la Escritura. Gálatas 5. Aleluya. Gloria a Jesús. Y dice que estorban para poder heredar el reino de los cielos: el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicería, enemistades. Enemistad aparentemente es una cosa pequeña. Perder la amistad, pleitos, celos, iras. Los celos desencadenados son abominación en la presencia de Dios y te separan de Dios. Las iras, contiendas, pleitos, disensiones, envidias. Si tú envidias lo que otros tienen, es una abominación en la presencia de Dios. Los borrachos, orgías. Esas son las cosas que estorban. Y te digo esto, ¿por qué? Porque hay cosas de que arrepentirnos. Cuando Dios, como hijo, Dios te ha hablado a través de su palabra, y tú no has obedecido, te has convertido en un rebelde, en un desobediente. Y Dios lo que quiere llevarnos en esta tarde para que seas de las vírgenes prudentes, quiero que entiendas, es que des frutos. Y ahora sí te voy a hablar de los frutos. Gloria a Jesús. ¿Cuáles son los frutos? Para que seas una virgen prudente, ¿qué te marca que seas una persona prudente? Son los frutos. Escucha bien. Y está también en Gálatas mismo, capítulo 22, 5:22. Mira lo que dice ahí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, ahora te voy a enseñar cuáles son los frutos de una virgen prudente. Una virgen prudente
Es una persona que se ha arrepentido de todo su corazón, de las cosas que leí antes, y ha decidido voluntariamente entrar y poner por obra. Escúchame atentamente lo que te quiero decir. Que es amar a la gente. Uno de los frutos del espíritu, de tu espíritu, es el amor. Otro de los frutos es el gozo y la paz. Entonces yo te digo ahora, si tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios y estás preocupado, ¿ese será un fruto del espíritu? No, de lo contrario. Eres un incrédulo. Porque si tú no puedes creer en medio de esta pandemia y mantenerte firme así como yo estoy, por eso te quiero enseñar, seguro que a tu vida, a tu generación y a la iglesia, a tus discípulos, a tus líderes, no les va a alcanzar. Y todo aquel que venga al Señor y se arrepienta va a ser sanado. Si tú no estás seguro, ¿sabe qué más hay? Hay desconfianza en Dios. Y la desconfianza ofende a Dios. La duda ofende a Dios. Por eso dice en el libro de Apocalipsis que eso es un incrédulo. Si tú no puedes creer que Dios está haciendo milagros en estos tiempos y aún levantando de la tumba a esos muertos que están muriendo con el coronavirus y te atreves a demostrarlo, tú eres, en primer lugar, un cobarde y un incrédulo. Y dice Dios en este momento, los tales no heredarán el reino de Dios. Entonces, como hijo de Dios, lo que tienes que hacer es ir a Dios. Cada mañana estar en tu presencia. Llénate de la unción de Dios. Llénate del poder de Dios. Humíllate en su presencia y dile, Señor, aquí estoy para dar testimonio de tu poder. Para dar testimonio de tu grandeza, Señor Dios. Y tienes que estar lleno de paz. Tienes que estar lleno de gozo. Tienes que estar lleno de fuerza espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Para dar testimonio que Dios está vivo y quiere sanar. Esa es tu actitud. Por eso te das cuenta que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Deja de ser impaciente. Benignidad, bondad, fe. ¿Qué es la fe? La fe es el arma que Dios nos ha dado y nos ha dicho que el que cree en Él no hay ninguna cosa imposible. Eso es fe. Un hombre lleno de fe, una mujer llena de fe. Dice la Biblia, cúbrete con el escudo de la fe, que es la fe. A ti el mal no te alcanzará. ¿Por qué estás preocupado? Antes de lo contrario, es tu familiar. A lo contrario es tu amigo. A lo contrario es una persona conocida. Y dile, hay un Dios que te puede proteger y que te puede salvar. Solamente en Él hay protección. Y háblale de Cristo. Es el momento que para eso Dios te llamó en este tiempo. Para eso Dios te llamó en esta temporada. Otro, gloria a Jesús. Otro fruto. Mira lo que, segunda de Pedro 1:8. ¿Qué otros frutos son? Estamos hablando de frutos. Frutos del Espíritu. Si tú estás lleno de paz, no dejas que el temor te invada. No dejas que la tristeza te invada. No dejas que el miedo te invada. Son frutos que eso te está demostrando que eres una persona llena del Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa? Vamos a sumar, mira lo que dice ahí. Anota ahí Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8, mira lo que dice. Vosotros pues también poniendo toda diligencia, escúchame bien, es el tiempo. Dios te llamó en estos tiempos, pon toda diligencia. Pon toda diligencia en buscar a Dios. Pon toda diligencia en consagrarte en la presencia de Dios. Pon toda diligencia en arrepentirte delante de Dios. Y pon toda diligencia en alcanzar la palabra de vida y de sanidad a la gente. Eso es diligente.
Por eso dice, mira lo que dice ahí. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Yo te pregunto en esta tarde, ¿ama a estas personas que están muriendo? Yo quiero que te levantes, hombres, mujeres de Dios que están escuchando en esta tarde. Levántate en fe, no tengas miedo, no tengas temor. Levántate en fe y dile, hay una salida para tu vida. Hay una esperanza para tu generación, para tus hijos. Y levántate en fe y muestra la virtud, es lo que la bondad de Dios proclama, lo que salga de tu boca. Echa fuera de tu alma, porque el miedo y el temor, la tristeza está en tu alma. Échalo fuera, eso te estorban. Te estoy llevando los frutos de ti mismo. Porque una virgen prudente es una persona que da frutos. Y el primer fruto es lo que tú eres, es lo que Dios está haciendo en tu vida. Es la manera como vives. Es la manera como Dios te llamó que vivas en esta tierra para que Él te pueda usar. Esos son los frutos. Seguimos. Vosotros pues, también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, mira lo que dice, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué va a pasar? Si tú eres un hombre y una mujer que te mueres de miedo, ¿qué le estás diciendo a Dios? ¿Sabes qué le estás diciendo a Dios con tu actitud? Que Él no existe, que Él no tiene poder. Y eso es una ofensa a Dios. En esta tarde el Espíritu mismo de Dios te está hablando a tu vida y te está diciendo, da frutos. Si eres mi hijo, si eres mi hija, te está diciendo el Señor, quiero ver en ti fe. Que creas que de la manera que yo levanté a Lázaro, o de la manera que yo me levanté de entre los muertos, yo lo puedo hacer ahora. Escúchame en el nombre de Jesús. Dios no ha cambiado. Dios me estaba hablando en esta mañana en mi tiempo de oración. Yo soy el mismo, me dijo, el de ayer, de ahora y de siempre. Si yo levanté a Lázaro, puedo levantar a cualquier persona en este tiempo. Pero por eso quiero que me entiendas en esta mañana, esto es algo determinante. Dios está llamando a esos hombres y a esas mujeres valientes que se llenen de fe, que se llenen de su presencia, que se llenen de su poder, que lo busquen profundamente en la presencia de Dios, para que Dios mismo te confirme, para que Dios mismo te dé esa fuerza en el nombre poderoso de Jesús y te levantes como un guerrero valiente en medio de las circunstancias. Y le digas, escúcheme, señores, escúcheme, gente. Hay una alternativa para esta epidemia que se llama Jesucristo de la gloria. Si tú aceptas y lo digas con certeza y con seguridad, Dios te sana ahora, porque para eso vino Jesús a esta tierra.